Todo comenzó cuando decidí aceptar el trabajo de mis pesadillas. Estaba desesperado por conseguir algo de dinero extra y la oferta de ser cajero en una pequeña tienda de conveniencia, abierta las 24 horas, parecía perfecta. La paga era decente y, aunque el turno era de medianoche a las 6 de la mañana, el lugar quedaba a unas pocas cuadras de mi casa. Lo que no sabía era que las verdaderas razones por las cuales la tienda buscaba empleados eran mucho más oscuras. La tienda era pequeña, una típica tienda de barrio que vendía desde dulces hasta baterías y cigarrillos. Los estantes estaban organizados de manera pulcra, aunque el ambiente tenía algo que me inquietaba. Las luces del techo parpadeaban ocasionalmente, como si estuvieran a punto de fundirse en cualquier momento, y había un extraño olor en el aire, una mezcla entre moho y algo metálico que no lograba identificar. Cuando conocí a mi jefe, el señor Bernal, me pareció un hombre bastante normal, aunque algo nervioso. Me dio una breve capacitación y luego me dejó solo, asegurándome que sería un trabajo tranquilo y que casi no había clientes a esas horas. El primer par de noches fueron bastante sencillas, aunque un poco aburridas. Algunos clientes entraban por bebidas energéticas o algún tentempié, pero en su mayoría, el lugar permanecía en silencio, salvo por el zumbido constante del refrigerador y el sonido de la registradora cuando abría y cerraba. Sin embargo, la tercera noche fue diferente. Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana. La tienda estaba vacía y estaba sentado detrás del mostrador, revisando mi teléfono, cuando escuché el sonido de la campanilla de la puerta. Alcé la mirada esperando ver a alguien, pero no había nadie. Me levanté, algo confundido, y caminé hacia la entrada. Tal vez alguien había abierto la puerta y luego cambiado de opinión. Sin embargo, cuando llegué, la puerta estaba cerrada y no había rastro de ninguna persona cerca de la entrada. Me volví a sentar, pero una sensación incómoda se apoderó de mí. A partir de ese momento, no podía dejar de sentir que algo estaba mal, como si me estuvieran observando desde algún lugar. Las luces comenzaron a parpadear con mayor frecuencia, y el zumbido del refrigerador parecía más fuerte, casi ensordecedor. Intenté sacudirme la sensación de inquietud y me repetí que solo estaba cansado, que trabajar en la noche podía jugarle malas pasadas a mi mente. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que la tienda tenía otros secretos. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché un golpeteo sordo proveniente del almacén en la parte trasera de la tienda. Sabía que no había nadie más en la tienda, así que me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta del almacén. ¿Hola?, pregunté, esperando no obtener respuesta. El golpeteo cesó, pero algo me empujaba a abrir la puerta. La empujé despacio, revelando un oscuro pasillo con cajas apiladas de productos. El olor en ese lugar era aún más fuerte, casi asfixiante. Me aventuré a caminar unos pasos más cuando escuché de nuevo el sonido, más cerca esta vez, como si algo estuviera arañando desde dentro de una de las cajas. Me acerqué a la caja de donde parecía provenir el ruido y, con manos temblorosas, la abrí. Adentro solo había botellas de agua. Me reí nerviosamente, pensando que estaba exagerando las cosas. Solo botellas, idiota, me dije a mí mismo mientras cerraba la caja. Pero cuando me di la vuelta para regresar al mostrador, lo vi. Al principio, pensé que era un reflejo, pero no había espejos ni cristales en el almacén. Era una figura, oscura y alta, que se mantenía inmóvil en la esquina más lejana. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Mi cuerpo entero se paralizó, y un frío helado recorrió mi columna. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no respondió. Solo permaneció allí, en las sombras, como si fuera parte del almacén. Después de lo que pareció una eternidad, logré moverme. Retrocedí lentamente hasta salir del almacén y cerré la puerta de un golpe, casi tropezando en el proceso. Regresé al mostrador, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Encendí todas las luces, pero por alguna razón,
la sensación de estar observado no desaparecía. Estaba seguro de que algo, o alguien, estaba conmigo en esa tienda. Al día siguiente, le comenté lo sucedido al señor Bernal. Esperaba que se riera de mí o que al menos me dijera que nunca había pasado algo similar. Sin embargo, su rostro se volvió pálido y su mirada se endureció. «No deberías haber entrado al almacén a esas horas», dijo con voz baja, evitando mirarme directamente a los ojos. «¿Por qué? ¿Qué pasa allí?», insistí. Él suspiró y me contó una historia que nunca hubiera esperado escuchar. Al parecer, años atrás, uno de los empleados de la tienda había desaparecido misteriosamente durante su turno de noche. La policía investigó, pero nunca encontraron rastro alguno. Lo único que se supo fue que la última vez que lo vieron, había entrado al almacén y nunca salió. Después de eso, varios empleados reportaron haber visto cosas extrañas en la tienda, especialmente en la parte trasera. Algunos decían haber escuchado voces, otros afirmaban que habían visto figuras oscuras, pero nadie hablaba abiertamente del tema. Era como si todos supieran algo, pero prefirieran fingir que no ocurría. A pesar del miedo que me generó la historia, decidí continuar trabajando allí. No podía darme el lujo de renunciar y creí que si me mantenía alejado del almacén, estaría bien. La siguiente noche fue peor. Alrededor de la misma hora, la campanilla de la puerta sonó nuevamente, pero, como antes, no había nadie. Ignoré el sonido y me quedé en el mostrador, mirando las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, una figura oscura cruzó el pasillo entre los estantes, pero cuando miré hacia la tienda, no había nadie. Mi primer instinto fue revisar las cámaras otra vez, pensando que tal vez había sido un error o un reflejo, pero la figura seguía ahí, moviéndose lentamente entre los estantes, deteniéndose por breves momentos como si estuviera examinando los productos. «Esto no puede estar pasando», susurré, frotándome los ojos. Mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, que dejara todo atrás y me fuera a casa, pero mi curiosidad me empujaba a quedarme. Tenía que saber qué era esa cosa. Decidí salir de detrás del mostrador y caminar hacia donde había visto la figura en la cámara. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el sonido de mis propios pasos. Cada estante parecía normal, todo en su lugar. Pero cuando llegué al final del pasillo, sentí una ráfaga de aire frío que me atravesó. Miré hacia el último estante y allí estaba. La figura oscura, de pie, inmóvil, tan cerca que casi podía tocarla. No me atreví a moverme. Mis piernas temblaban y la adrenalina corría por mis venas. La figura no tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y entonces, sin previo aviso, se desvaneció. Me quedé de pie, paralizado, mirando el espacio vacío donde había estado. Sentí que algo en mí había cambiado. Esto no era solo una aparición, no era una simple alucinación. Algo oscuro y maligno habitaba en esa tienda y ahora sabía que no estaba solo. Las noches siguientes fueron un infierno. La figura aparecía cada vez más cerca, a veces justo frente a mí, otras veces observándome desde las esquinas. Cada vez que la veía, sentía cómo se apoderaba de mi mente, cómo absorbía mi energía. Finalmente, decidí confrontar al señor Bernal. No podía seguir así. Cuando llegué a su oficina, lo encontré sentado, como si me hubiera estado esperando. Antes de que pudiera hablar, él me entregó una pequeña caja de madera. «Esto ha pasado durante generaciones», me dijo en voz baja. «La tienda está maldita. Todos los que trabajan aquí terminan siendo perseguidos por esa cosa. La única manera de detenerlo es ofrecerle algo a cambio». Abrí la caja y, para mi horror, encontré dentro un dedo humano, seco y arrugado, como si hubiera estado allí por años. «Cada uno de nosotros ha tenido que hacer un sacrificio», continuó. «Si no lo haces, la figura no te dejará ir. Me temo que ya te ha elegido». No sabía qué hacer. ¿Sacrificio? ¿A cambio de qué?
¿De mi vida? Salí de la oficina sin decir una palabra, mi mente llena de confusión y miedo. Ahora, mientras escribo esto, sé que mi tiempo se acaba. La figura está aquí, observándome. No sé cuánto más podré resistir. Las luces parpadean y la tienda se siente cada vez más fría. Siento su aliento en mi cuello, como si estuviera esperando a que cometa un error. Y tal vez, solo tal vez, ya lo hice. Desde siempre me ha gustado pasear por tiendas, perderme entre pasillos y vitrinas llenas de cosas que no sabía que necesitaba hasta que las veía. Era una manera de distraerme de lo que fuera que estuviera mal en mi vida. Ese día en particular, sin embargo, no tenía ganas de andar en centros comerciales ni grandes superficies. Me sentía raro, como si una nube oscura se hubiera instalado sobre mí, pero decidí salir a dar una vuelta por el centro de la ciudad para despejarme. No era muy tarde, pero el cielo estaba ya empezando a teñirse de un gris amenazante. Era otoño, de esos días en que el sol se oculta mucho antes de lo esperado y te sientes atrapado en la penumbra. Las calles estaban desiertas y los escaparates parecían más apagados que de costumbre. Una ligera lluvia comenzaba a caer, dándole un toque melancólico a la ciudad. A medida que caminaba, me topé con una tienda que no había visto antes. No era una tienda común, más bien era una de esas que parecen haber existido desde siempre pero que nadie nota hasta que es el momento indicado. La fachada era vieja, con un cartel desvencijado que apenas se podía leer. Antigüedades y curiosidades, decía, con letras doradas apenas visibles bajo una capa de polvo. Algo en la tienda me llamó la atención de inmediato, aunque no podría decir qué era. La puerta estaba entreabierta y un suave sonido de campanillas me llegó desde el interior. Sin pensarlo mucho, decidí entrar. Al cruzar el umbral, sentí como si hubiera pasado a otro mundo. El aire era pesado, cargado de un olor a madera vieja y a algo que no podía identificar, una mezcla de humedad y óxido. La luz dentro de la tienda era tenue, proporcionada por unas pocas lámparas antiguas que colgaban del techo. El lugar era más grande de lo que parecía desde fuera, con estanterías que llegaban hasta el techo llenas de objetos extraños y variados. Había todo tipo de cosas, relojes de bolsillo, muñecas de porcelana, espejos de marcos dorados y libros cuyas cubiertas estaban desgastadas por el tiempo. Era como un museo olvidado, lleno de cosas que habían pertenecido a otras vidas, otros tiempos. Algo en la tienda me ponía nervioso, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirme atraído por cada objeto. Cada uno parecía tener su propia historia que contar, como si esperaran que alguien los tocara para revivir sus recuerdos. Caminé entre los pasillos, dejándome llevar por la extraña sensación de estar siendo observado. Cada tanto, me detenía a mirar un objeto, pero nunca lo tocaba. Había algo en todo aquello que me parecía demasiado frágil, como si estuviera destinado a romperse si lo manipulaba de la manera incorrecta. De repente, escuché un suave ruido detrás de mí, como si alguien hubiera pasado muy cerca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, las campanillas de la puerta seguían sonando, como si hubieran sido agitadas por una brisa inexistente. Me quedé parado por unos segundos, intentando entender lo que había pasado. Quizás había otra persona en la tienda, aunque no la hubiera visto entrar. Continué caminando, intentando ignorar la sensación de incomodidad que comenzaba a crecer en mi pecho. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño: no había ningún vendedor. Desde que entré, no había visto a nadie detrás del mostrador, ni había escuchado ninguna voz. Las tiendas de antigüedades suelen estar atendidas por ancianos amables que te siguen con la mirada mientras examinas sus preciadas posesiones. Pero en esta tienda, estaba completamente solo. Empecé a caminar más rápido, sintiendo que el ambiente se volvía más opresivo. Los objetos en las estanterías parecían seguirme con la mirada, como si estuvieran observando mis movimientos. Me detuve frente a un espejo grande,
de esos antiguos, con un marco dorado que alguna vez debió haber sido majestuoso, pero ahora estaba desgastado. El vidrio estaba ligeramente empañado, como si hubiera estado ahí durante siglos. Cuando me miré en el reflejo, mi corazón dio un vuelco. Había algo mal en mi imagen. No era solo el hecho de que me veía más pálido, como si la luz en la tienda me estuviera drenando, sino que, detrás de mí, había una sombra. Una figura alta y borrosa, apenas distinguible, pero ahí estaba. Giré sobre mis talones, esperando ver a alguien, pero no había nada. El pasillo estaba vacío. Me volví hacia el espejo. La sombra había desaparecido. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era mi imaginación. Pero el pánico empezó a instalarse en mí, una sensación creciente de que algo en esa tienda no era natural. Decidí salir. Ya había visto suficiente. Me dirigí hacia la puerta, intentando no mirar hacia los lados, sintiendo que cada paso que daba era observado por cientos de ojos invisibles. Cuando llegué a la puerta, la empujé con fuerza, pero no se movió. Estaba cerrada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté de nuevo, con más fuerza, pero la puerta no se abría. Giré la manija una y otra vez, golpeando con el puño, llamando a alguien, a quien fuera, pero el único sonido que escuchaba era el eco de mis propios golpes. Sentí una corriente de aire frío detrás de mí, y un escalofrío me recorrió la columna. No quería mirar, pero algo me obligaba a hacerlo. Lentamente, me giré. Allí, en medio de la tienda, de pie entre las sombras, había una figura. Alta, desgarbada, envuelta en una especie de capa negra que parecía fundirse con la oscuridad. No podía verle la cara. De hecho, no parecía tener rostro. Solo era una presencia oscura, una sombra más densa que el resto, como si hubiera sido arrancada de la realidad misma. ¿Puedo ayudarte?, dijo una voz grave y susurrante que resonó en mi mente más que en mis oídos. No podía moverme. El miedo me había paralizado completamente. La figura no se acercaba, pero tampoco se alejaba. Simplemente estaba ahí, como si esperara algo de mí. Solo quería salir, logré balbucear. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando mi petición. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano. No era una mano normal. Era huesuda, con dedos largos y afilados que terminaban en garras negras. Señaló hacia el interior de la tienda, hacia el pasillo más oscuro. Primero, debes encontrar lo que buscas, dijo la voz. ¿Qué? No busco nada, respondí, retrocediendo un paso. Todos buscan algo, susurró la figura. Y aquí siempre encuentran lo que no sabían que necesitaban. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente ni se retiró. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. El pánico se apoderó de mí por completo. Corrí hacia las estanterías, buscando alguna otra salida, algún lugar por donde pudiera escapar. Pero la tienda parecía no tener fin. Cada pasillo que tomaba me llevaba a otro igual, lleno de objetos antiguos y extraños, cada vez más deteriorados y oscuros. Y luego empecé a escuchar pasos detrás de mí. Lentos, arrastrados, como si alguien o algo me siguiera. No me atreví a mirar. Solo seguí corriendo, doblando esquinas, pasando frente a espejos que reflejaban sombras que no pertenecían a mí. Finalmente, llegué a una puerta al fondo de la tienda. Estaba entreabierta, y más allá, pude ver una escalera que descendía hacia algún lugar subterráneo. No quería bajar, pero los pasos detrás de mí se acercaban, y no tenía otra opción. Tomé una bocanada de aire y bajé por la escalera, esperando encontrar una salida al otro lado. Pero lo que encontré fue algo mucho peor. Al llegar al último peldaño, me encontré en una habitación pequeña, iluminada por una sola bombilla parpadeante. En el centro de la habitación, había un espejo, igual al que había visto antes, pero mucho más grande.
Cuando me acerqué, vi mi reflejo, pero esta vez no había sombras. Solo yo, pálido, con los ojos desorbitados por el miedo. Y entonces lo entendí. La tienda no estaba ahí para vender antigüedades. Estaba ahí para ofrecerte lo que más temías, lo que habías intentado evitar toda tu vida. Había caído en su trampa. Miré mi reflejo por última vez antes de que las luces se apagaran por completo. Cuando me mudé a la ciudad, sabía que las cosas iban a ser diferentes. Dejaba atrás el pequeño pueblo donde había crecido, con sus costumbres obsoletas y el chismorreo constante de la gente. Llegaba a un lugar donde todo parecía estar a 1000 por hora, las luces, las personas, los edificios. Aunque en el fondo, no podía evitar sentirme un poco fuera de lugar. El apartamento que había alquilado estaba en el centro, una ventaja si lo que buscaba era estar cerca de todo, pero también era ruidoso y constantemente iluminado, incluso en la noche. Mi primera semana se resumía en cajas, desempacar y acostumbrarme al bullicio. Sin embargo, lo que más me intrigaba era una tienda que vi desde la ventana de mi habitación, la tienda de los ecos. No era una tienda cualquiera. Estaba en una esquina poco transitada, como si estuviera atrapada en el tiempo. Su fachada, antigua y polvorienta, apenas se distinguía detrás de unos cristales que reflejaban más sombras que luz. El cartel que colgaba de la puerta estaba descolorido, y solo se podía leer su nombre en letras doradas apenas visibles. Curiosamente, nunca había nadie entrar o salir. Una noche, mientras bajaba a la calle para dar un paseo, mis pasos me llevaron, casi sin darme cuenta, frente a la tienda. Miré por la ventana, pero no logré distinguir nada en su interior. La curiosidad me carcomía, así que decidí entrar. Empujé la puerta, que emitió un chirrido agudo, como si nadie la hubiera abierto en mucho tiempo. El interior de la tienda estaba iluminado por unas pocas bombillas antiguas, cuya luz parpadeaba débilmente. Al fondo, un mostrador de madera oscura, y detrás de él, un hombre de aspecto sombrío. Su piel era pálida, sus ojos hundidos, y llevaba un delantal manchado que sugería que había estado allí durante siglos. Me observó sin pronunciar palabra, solo inclinando la cabeza levemente, como si estuviera esperando que dijera algo. ¿Venden algo en particular?, pregunté, incómodo por el silencio. Vendemos ecos, respondió el hombre, su voz apenas un murmullo. La respuesta me dejó perplejo. ¿Ecos?, repetí, esperando que hubiera algún tipo de broma. El hombre asintió y señaló las estanterías que bordeaban las paredes de la tienda. Me acerqué a una de ellas y noté que no había objetos convencionales. En lugar de eso, había frascos de vidrio, algunos más grandes que otros, y cada uno contenía una etiqueta con nombres extraños como el susurro del viento en una noche de tormenta, el último latido de un corazón roto, el grito en la oscuridad antes de desaparecer. Son ecos de momentos, dijo el hombre, apareciendo detrás de mí sin que lo notara. Cada frasco contiene un eco de algo que sucedió, una emoción atrapada, una voz perdida. Algunos son suaves, otros más intensos, pero todos son únicos. Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de lo ridículo que sonaba, algo en su tono hacía que lo que decía pareciera real. ¿Puedo comprar uno?, pregunté, más por cortesía que por interés real. No se compran. Ellos eligen, respondió con una sonrisa apenas perceptible. Déjame ver cuál es para ti. El hombre se deslizó hacia el fondo de la tienda, donde había una estantería aún más oscura y polvorienta. Observé cómo movía los frascos, susurrando algo que no podía distinguir. Finalmente, tomó uno pequeño, apenas del tamaño de un puño, y regresó. Este es para ti, dijo, extendiéndome el frasco. Lo tomé entre mis manos. La etiqueta estaba borrada, pero aún podía distinguir parte de lo que decía, el eco de una despedida que nunca debió suceder. ¿Qué significa?, pregunté. Lo descubrirás cuando lo abras, respondió simplemente.
Salí de la tienda con el frasco, sintiendo el peso del objeto como si cargara algo mucho más grande de lo que aparentaba. Regresé a mi apartamento, y por más que intenté ignorar el frasco, no podía dejar de mirarlo. Finalmente, decidí abrirlo. Tan pronto como lo hice, el aire en la habitación cambió. El ambiente se volvió más pesado, y un leve murmullo comenzó a resonar en las paredes. Al principio, eran solo susurros ininteligibles, pero poco a poco, comenzaron a formarse palabras. ¿Por qué te fuiste? No tenía que ser así, tú lo sabías. Esas frases no significaban nada para mí, o al menos eso creía. Pero cuanto más las escuchaba, más sentía una presión en mi pecho, como si estuviera recordando algo que había reprimido. No podía identificarlo, pero el eco que había liberado no era solo un sonido, era una sensación. Los días siguientes fueron inquietantes. Aunque cerraba el frasco, el eco permanecía en mi cabeza. Era como si hubiera liberado algo que no podía controlar. Las voces se hacían más fuertes cada noche, y mi sueño se convirtió en una pesadilla constante, donde figuras borrosas me seguían, susurrando palabras de reproche. Una tarde, incapaz de soportarlo más, decidí regresar a la tienda. Pero cuando llegué al lugar donde estaba, me encontré con algo completamente inesperado. La tienda ya no estaba. La esquina donde se encontraba ahora era solo un callejón vacío. Pregunté a algunos vecinos si conocían el lugar, pero nadie parecía haber oído hablar de ella. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Las voces se volvían cada vez más intensas, y el eco ya no era solo en mi mente. Podía escucharlo en cada rincón de mi apartamento. Decidí que tenía que deshacerme del frasco, pero no importaba lo lejos que lo arrojara, siempre lo encontraba de vuelta en mi mesita de noche. La tienda, el eco, todo parecía ser una trampa. Cada día sentía como si me estuviera perdiendo más y más en un vacío del que no podía escapar. Las voces ya no eran solo reproches. Ahora, me hablaban directamente, llamándome por mi nombre, susurrando secretos oscuros que nunca debí conocer. Una noche, desesperado y sin saber qué más hacer, decidí romper el frasco. Tomé un martillo y, con todas mis fuerzas, lo golpeé. Pero en lugar de romperse, el frasco emitió un sonido agudo, y las luces de mi apartamento parpadearon violentamente. Cuando la oscuridad se apoderó de la habitación, supe que había liberado algo mucho peor. Un frío intenso invadió el lugar, y las sombras comenzaron a moverse. Las figuras borrosas de mis pesadillas se hicieron tangibles, y sus voces ya no eran ecos. Eran gritos. Gritos de desesperación, de odio, de dolor. Estaban aquí por mí. Corrí hacia la puerta, pero no importaba cuánto tratara de escapar. Siempre terminaba de vuelta en mi habitación, con el frasco intacto en mis manos. Y ahora, mientras escribo esto, sé que ya no me queda mucho tiempo. Las sombras se acercan, y las voces me rodean. La tienda de los ecos me eligió a mí, y he liberado algo que nunca debí tocar. Siempre me ha encantado la idea de trabajar por la noche. Hay algo casi romántico en la tranquilidad de la madrugada, en la soledad de estar en un lugar cuando todos duermen. Por eso, cuando vi que la pequeña tienda de conveniencia de mi barrio buscaba empleados para el turno nocturno, no dudé en postularme. La tienda no era gran cosa, pero estaba estratégicamente ubicada en una esquina concurrida, cerca de una carretera secundaria. Durante el día, se llenaba de transeúntes comprando cualquier cosa, snacks, bebidas, cigarrillos y a veces hasta comida rápida de los microondas. Pero por la noche, se convertía en otro mundo. Una calma fría la invadía, las luces brillaban de manera antinatural en la oscuridad y el silencio reinaba, solo interrumpido por el leve zumbido de los refrigeradores y el ocasional paso de un coche. Mi primer turno fue un jueves. Me presenté a las 11:45 de la noche. Mi supervisor, un tipo llamado Manuel que apenas me habló en la entrevista, me mostró rápidamente los procedimientos básicos,
como registrar las ventas, revisar las cámaras de seguridad y reabastecer las estanterías. La caja era una de esas antiguas, sin pantalla táctil, solo botones grandes y de aspecto pesado. Es fácil. La mayoría de las veces no pasa nada. Solo asegúrate de vigilar las cámaras, me dijo. Luego, como si eso fuera lo único que importara, se fue. Al quedarme solo, me di cuenta de lo inquietante que podía ser el ambiente. Las luces fluorescentes hacían que todo se viera más nítido, pero al mismo tiempo, más surreal. La tienda tenía pasillos estrechos y el eco de mis pasos resonaba de manera extraña. El reloj en la pared, con su incesante tic-tac, solo hacía que el tiempo pasara más lento. A medianoche, un hombre mayor entró, compró una botella de agua y se fue sin decir una palabra. Después de eso, no vi a nadie más por casi 2 horas. Me senté detrás del mostrador, mirando las cámaras de seguridad. Eran 5 en total, una para cada esquina de la tienda y una enfocada en la puerta principal. Me tranquilizaba ver que todo estaba en orden, aunque la vista en blanco y negro de las cámaras siempre me ha dado una sensación extraña. Es como si, al estar capturado en ese formato, lo que ves ya no fuera del todo real. Aproximadamente a las 2 de la mañana, sucedió algo raro. Noté un parpadeo en la cámara del pasillo 3, el de los productos de limpieza. Al principio, no le presté mucha atención, pensé que solo era un fallo técnico, pero luego sucedió de nuevo, esta vez más largo. Curioso, me levanté y caminé hacia el pasillo. Estaba completamente vacío. Revisé las luces, pero todo parecía estar en orden. Pensé en revisarlo más tarde, pero cuando regresé al mostrador y miré las cámaras otra vez, vi que la imagen del pasillo 3 estaba completamente negra. No podía ver nada, ni siquiera las estanterías. Regresé rápidamente al lugar, pero cuando llegué, las luces seguían encendidas y todo estaba exactamente igual que antes. Volví a mi puesto, tratando de no darle más vueltas al asunto, y para distraerme, empecé a reorganizar la mercancía detrás del mostrador. Sin embargo, algo más capturó mi atención en las cámaras. Había una sombra en el pasillo 1, el de los snacks. Era una silueta apenas distinguible, quieta, como si estuviera esperando algo. El corazón me dio un vuelco. Volví a revisar la tienda, pero, al igual que antes, no había nadie. Caminé por cada pasillo, deteniéndome en el 1, mirando cada rincón, cada estante, pero no encontré nada fuera de lo normal. Volví al mostrador. Cuando vi la cámara del pasillo 3, la imagen regresó a la normalidad, pero la del pasillo 1 ahora mostraba esa misma oscuridad que antes había aparecido en el 3. Esta vez, no fui a investigar. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Es solo un error de las cámaras, me dije. Sin embargo, esa explicación no era suficiente para calmar la sensación de inquietud que crecía en mi interior. Algo no estaba bien. El aire de la tienda se sentía más denso, y aunque no había nadie más, tenía la incómoda sensación de estar siendo observado. Casi como si me hubieran escuchado, el timbre de la puerta sonó. Un hombre entró. Llevaba una capucha negra que le cubría gran parte del rostro, pero su postura era tensa, sus hombros rígidos. Caminó directamente hacia el refrigerador y sacó una botella de leche. Se acercó al mostrador y puso la botella delante de mí. No dijo una palabra. Intenté romper el hielo con una sonrisa incómoda. ¿Algo más? El hombre no respondió. Solo me miró, o al menos eso pensé, ya que la capucha ocultaba la mayor parte de su rostro. Pagué la botella y se la entregué. Al recibirla, sus dedos rozaron los míos, y sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El hombre salió de la tienda sin decir nada más. El aire se volvió aún más pesado después de que se fue. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo sobre qué. Intenté volver a distraerme reorganizando la caja registradora, pero entonces escuché un ruido, suave al principio, pero que fue aumentando. Era como un susurro,
un murmullo constante que provenía de los pasillos. Revisé las cámaras otra vez y vi que ahora el pasillo 2, el de las bebidas, estaba completamente negro. El susurro se hacía más fuerte. Me puse de pie, con el corazón martilleando en mi pecho. La tienda estaba vacía, pero esa sensación de ser observado no me abandonaba. Era como si hubiera alguien más, alguien que yo no podía ver pero que estaba ahí, acechando, esperando. Decidí no ir a revisar los pasillos. Algo me decía que no debía hacerlo, que si lo hacía, encontraría algo que no quería ver. Me senté detrás del mostrador, tratando de ignorar los sonidos y las imágenes parpadeantes de las cámaras, pero el miedo era incontrolable. Entonces, el susurro cesó. Miré las cámaras una vez más y vi que todos los pasillos estaban claros, excepto el pasillo 3. En esa pantalla, la oscuridad había vuelto, pero esta vez no era una simple falla técnica. En medio de esa negrura, distinguí una figura, algo borroso, como una sombra, pero definitivamente humanoide. La figura no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando directamente hacia la cámara. El teléfono de la tienda sonó, rompiendo el silencio. Contesté con manos temblorosas. Hola. Nadie respondió al otro lado. Hola, repetí. Entonces, escuché un susurro suave, casi imperceptible, proveniente del otro lado de la línea. Ven. Colgué el teléfono de inmediato, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. La figura en el pasillo 3 seguía allí, inmóvil, pero era como si de alguna manera se estuviera acercando, aunque no se moviera. Era como si la tienda misma estuviera encogiéndose, acercando esa cosa cada vez más a mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente las luces de la tienda parpadearon y se apagaron por completo. Solo las pantallas de las cámaras seguían encendidas y la figura del pasillo 3 era lo único que veía. Ya no podía moverme. Estaba congelado por el miedo, incapaz de hacer nada. Entonces, un ruido rompió el silencio. El sonido de pasos, lentos y pesados, que venían del pasillo 3. Los pasos se acercaban. Sabía que no podía quedarme ahí, que tenía que hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Los pasos eran cada vez más cercanos, resonando en la oscuridad de la tienda. Y entonces lo vi. La figura emergió de la oscuridad, acercándose al mostrador. No tenía rostro, solo una sombra difusa donde debería estar su cara. Mis piernas finalmente respondieron y me eché hacia atrás, tropezando con la caja registradora y cayendo al suelo. La figura se detuvo frente a mí, inmóvil. El sonido de susurros llenó el aire, rodeándome por completo. Y en ese momento, la tienda entera pareció fundirse en la oscuridad. No recuerdo mucho después de eso. Me desperté en el suelo cuando las luces volvieron a encenderse y todo parecía normal, pero había algo diferente. Era como si la tienda me hubiera absorbido por completo. La primera vez que vi esa tienda, apenas me detuve a mirarla. Estaba camino a casa desde la estación de tren, cruzando la plaza vacía bajo el cielo oscurecido por nubes, cuando mis ojos vagaron hacia la esquina. Era una tienda pequeña, modesta, incrustada entre dos edificios antiguos que parecían aplastar su fachada de ladrillos descoloridos. No tenía nombre, solo un cartel luminoso en la ventana que decía abierto 24 horas. Al principio no pensé mucho en ella. Mi mente estaba ocupada con otras cosas, la tarea de biología, el ensayo de historia y, sobre todo, la discusión que acababa de tener con mis amigos. El plan original había sido pasar la noche en la casa de Julián, viendo películas de terror, pero después de una tontería que dije, ni siquiera recuerdo qué fue exactamente, todo se tensó. Me marché antes de que las cosas se arreglaran. Así que ahí estaba yo, solo, caminando a casa a las 11 de la noche, con una ligera lluvia comenzando a caer. No tenía intenciones de parar, pero mis pies se detuvieron frente a la tienda casi por sí solos. Había algo en ella,
algo que me atraía. Tal vez era la luz cálida que se filtraba por las ventanas, tan acogedora en contraste con el frío de afuera, o tal vez era la sensación de que podría encontrar algo interesante, algo que distraería mi mente del mal día que había tenido. Empujé la puerta de vidrio, que emitió un tintineo suave cuando entré. El interior de la tienda no era lo que esperaba. Para ser un lugar que supuestamente estaba abierto 24 horas, era sorprendentemente limpio y ordenado. Los estantes estaban repletos de productos variados, desde dulces y refrescos hasta pequeños electrodomésticos, revistas y juguetes antiguos. Era como si hubieran acumulado mercancías de distintas épocas. Me acerqué a uno de los estantes, donde una fila de libros de tapa dura me llamó la atención. No eran libros comunes, los títulos no los había visto nunca. La verdadera historia de la tormenta, Sombras bajo la luz, El último lugar seguro, libros de autores que no reconocía, pero que de alguna manera despertaban una curiosidad insana en mí. Estaba hojeando uno de ellos cuando un hombre apareció detrás del mostrador. No lo había visto al entrar, pero tampoco parecía haber salido de ninguna puerta trasera. Simplemente estaba ahí, observándome en silencio. ¿Puedo ayudarte en algo? Su voz era grave, pero no intimidante. Solo estoy mirando, respondí, cerrando el libro y volviéndolo a colocar en el estante. El hombre asintió, pero no se movió. Era mayor, con el cabello gris peinado hacia atrás y gafas redondas que brillaban a la luz de la tienda. Vestía un uniforme que no parecía ajustarse al estilo del lugar, como si hubiera sido transportado desde una tienda de los años 50. «Es un buen libro ese que tienes ahí», dijo de repente, haciendo un gesto hacia el libro que acababa de dejar. ¿Este?, pregunté, girándome de nuevo hacia el estante. Nunca había oído hablar de él. «No muchos lo han hecho», respondió con una leve sonrisa. «Pero una vez que lo lees, no puedes dejarlo». Algo en su tono me inquietó, así que aparté la mirada y seguí caminando por los pasillos. La tienda parecía más grande desde el interior. Los pasillos se extendían más de lo que parecía lógico desde afuera, y cuanto más me adentraba, más extraños eran los productos que encontraba. Había latas sin etiquetas, cajas de cereales con personajes que nunca había visto, juguetes con caras distorsionadas, casi grotescas. Empecé a sentir un nudo en el estómago, pero seguí avanzando, movido por una mezcla de curiosidad y una sensación de no estar solo. Y fue entonces cuando lo escuché. Un ruido suave, como un roce o un susurro. Me congelé en el lugar, mirando hacia los estantes a mi alrededor, buscando de dónde venía. No vi nada, pero el sonido continuaba, cada vez más cercano. Giré la cabeza justo a tiempo para ver una sombra moverse entre los productos del fondo del pasillo. «¿Hola?», pregunté, con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido. No hubo respuesta, solo el crujido de algo moviéndose entre las cajas. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, y decidí que ya era suficiente. Quería salir de ahí. Volví sobre mis pasos, pero por alguna razón, el pasillo parecía más largo, y las estanterías más altas, como si la tienda se estuviera expandiendo a mi alrededor. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo hacia la puerta, cuando una figura salió de entre los estantes, bloqueando mi camino. Era una mujer. O al menos, eso parecía al principio. Llevaba un vestido largo, antiguo, y su piel era tan pálida que casi parecía translúcida bajo la luz tenue de la tienda. Sus ojos eran enormes y oscuros, sin pupilas, y una sonrisa torcida se extendía por su rostro. «¿Te gustaría quedarte un poco más?». Su voz era aguda, casi infantil, pero había algo espeluznante en la forma en que lo dijo. Retrocedí un paso, mis manos temblando mientras buscaba mi teléfono en el bolsillo. Pero cuando lo saqué, la pantalla estaba en negro, aunque lo había cargado antes de salir de la casa de Julián. Intenté encenderlo, pero nada funcionaba. «¿Por qué te vas tan rápido?». La mujer avanzó un paso hacia mí, inclinando la cabeza hacia un lado. «Aún no has visto todo lo que tenemos para ofrecer».
Giré sobre mis talones y corrí hacia el otro extremo de la tienda, buscando otra salida. Cada vez que doblaba una esquina, los pasillos parecían cambiar, estirarse o girar en direcciones imposibles. Los estantes estaban llenos de productos que ahora se movían, como si estuvieran vivos. Los juguetes de caras distorsionadas ahora me miraban directamente, sus ojos parpadeando lentamente. Finalmente, encontré una puerta trasera. La empujé con todas mis fuerzas, saliendo a lo que parecía un callejón oscuro y estrecho. La lluvia había aumentado, y el agua corría por las paredes sucias del callejón. Respiré profundamente, sintiendo el alivio momentáneo de estar afuera, lejos de esa tienda. Pero no estaba solo. La mujer, o lo que sea que fuera, estaba en la entrada del callejón, observándome. Su sonrisa seguía ahí, pero sus ojos ahora brillaban con una malicia imposible de describir. Dio un paso hacia mí, sus movimientos fluidos y antinaturales. Corrí. No me importaba a dónde iba, solo quería alejarme de ella, de la tienda, de todo lo que acababa de experimentar. Cada vez que miraba hacia atrás, ella seguía allí, más cerca, sus pasos inaudibles en la lluvia. No sé cómo llegué a mi casa, pero cuando lo hice, cerré la puerta de un portazo y me hundí en el suelo, con el corazón latiendo en mis oídos. Mi teléfono todavía no funcionaba, y cada intento de encenderlo fallaba. Pasé el resto de la noche mirando por la ventana, esperando verla aparecer. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, decidí volver a la plaza, para comprobar si la tienda seguía allí. Había algo que necesitaba entender. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto la noche anterior, no había nada. Solo un edificio vacío y polvoriento, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Nadie en la zona recordaba haber visto una tienda abierta ahí. Nadie, excepto yo. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en esa noche. Siento que algo me sigue. A veces, cuando paso frente a un escaparate vacío, veo un destello de algo, una sonrisa, unos ojos oscuros. Y sé, en lo más profundo de mí, que la tienda no ha desaparecido. Solo está esperando el momento adecuado para volver a abrir. Y cuando lo haga, dudo que me deje ir tan fácilmente esta vez. Desde pequeño, siempre me han fascinado las tiendas. Mi mamá solía decir que no podía salir de una sin haber revisado cada estante, cada rincón. No era tanto por lo que podía comprar, sino por lo que imaginaba detrás de esos objetos. Cada cosa parecía tener su historia. Sin embargo, nunca me imaginé que una tienda en particular cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una tarde cualquiera, justo al salir del instituto. Había tenido un día agotador y decidí caminar un rato antes de regresar a casa. Me alejé un poco más de lo habitual y terminé en un barrio al que rara vez iba. Las casas viejas y los edificios descoloridos parecían haber sido olvidados por el tiempo y el ambiente tenía algo inquietante, pero no lo suficiente como para hacerme retroceder. Mientras caminaba, una tienda pequeña llamó mi atención. Era diferente a todas las demás. Su fachada de madera gastada parecía de otro siglo, y no tenía ni un cartel que indicara su nombre. Solo un gran ventanal cubierto por una cortina raída y una puerta que chirriaba al moverse con la brisa. Sentí una extraña atracción. Como si algo en mi interior me obligara a entrar. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no había nadie observando, y empujé la puerta con cuidado. El sonido del timbre al abrir me sobresaltó un poco, pero decidí seguir adelante. El interior era oscuro y olía a humedad. Las estanterías estaban llenas de objetos que no reconocía, relojes antiguos, muñecas con ojos vacíos, espejos cubiertos de polvo y libros cuyas cubiertas eran imposibles de leer. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies, y el silencio del lugar hacía que mi respiración pareciera más fuerte de lo normal. ¿Buscas algo en particular? Una voz ronca rompió el silencio. Di un salto, girándome rápidamente. Un hombre anciano se encontraba detrás del mostrador.
Su rostro estaba cubierto de arrugas, y sus ojos, pequeños y brillantes, parecían capaces de ver más allá de la superficie. No lo había visto al entrar, lo que me hizo preguntarme desde cuando estaba allí. No. Solo estoy mirando, respondí, nervioso. Aquí no hay nada que solo se mire, respondió, casi susurrando. Cada cosa tiene su historia. Y cada historia tiene un precio. Esas palabras me dieron escalofríos, pero algo dentro de mí seguía impulsándome a explorar más. Mis ojos se posaron en una caja de música que estaba al fondo de la tienda, semioculta por una cortina de terciopelo. Era pequeña, con grabados intrincados y detalles dorados que la hacían brillar a pesar de la poca luz. Me acerqué sin pensar demasiado. Esa caja, murmuré, como si hablara solo. Es especial, dijo el hombre, apareciendo de la nada a mi lado. Perteneció a alguien que dejó más que solo su recuerdo en ella. ¿Qué significa eso? Pregunté, sin apartar la vista del objeto. Las cosas no siempre son lo que parecen. Algunas veces, algo puede parecer inofensivo, pero guarda secretos que no deberían ser descubiertos. Sentí un nudo en el estómago, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Le pregunté cuánto costaba, y el anciano me sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No tiene precio, pero si realmente la quieres, te la puedes llevar. Solo recuerda, no siempre puedes devolver lo que has tomado. No entendía a qué se refería con eso, pero acepté la caja. La guardé en mi mochila y salí de la tienda, sintiendo un alivio inmediato al cruzar la puerta. Esa noche, no pude dejar de pensar en la tienda y en la caja de música. ¿Por qué me había dejado llevármela gratis? ¿Qué historia escondía? Decidí no darle más vueltas y fui a la cama, esperando que al día siguiente esas preguntas dejaran de atormentarme. Al día siguiente, cuando volví del instituto, encontré la caja en mi escritorio. La había dejado en el armario, estaba seguro de eso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de no darle importancia. Quizás había sido mi hermana menor jugando en mi cuarto. La abrí por curiosidad, pero no salió ninguna melodía. Lo que sí noté fue que, en su interior, había una pequeña llave de aspecto antiguo que no recordaba haber visto antes. Esa noche, comencé a tener pesadillas. Soñé con la tienda, con el anciano y con un susurro que me decía que había cometido un error. Me desperté en medio de la noche, sudando frío, y decidí que era mejor deshacerme de la caja. Al día siguiente, volví a la tienda con la caja en la mochila. Para mi sorpresa, la tienda ya no estaba. En su lugar, solo había un terreno vacío, como si nunca hubiera existido. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Intenté preguntarle a algunas personas en el barrio, pero nadie sabía de qué hablaba. Aquí no hay ninguna tienda desde hace décadas, me dijeron. Regresé a casa con una sensación de desesperación. No sabía qué hacer con la caja ni cómo deshacerme de ella. Esa noche, los sueños se hicieron más intensos. Ya no eran solo pesadillas. Podía sentir una presencia en mi habitación, algo que me observaba desde las sombras. Y no estaba solo. Podía oír los susurros, cada vez más claros, no debiste llevarte lo que no era tuyo. La semana siguiente fue una verdadera tortura. Comencé a notar que la caja se movía de lugar sola. La encontraba en sitios donde jamás la había dejado, en la cocina, en el baño, incluso una vez en el coche de mi papá. Mis padres comenzaron a notarme más pálido, más inquieto, pero no sabía cómo explicarles lo que ocurría sin sonar como un loco. Un día, mientras revisaba la caja por enésima vez, noté que la llave que había dentro no encajaba en la cerradura de la caja. Era para otra cosa. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que eso significaba. ¿Y si la llave abría algo más? Pero, ¿qué? Esa noche, decidí no dormir. Me quedé despierto, con la caja frente a mí, observando. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché el ruido. Era un suave crujido, como si alguien caminara por la casa.
Me levanté lentamente y tomé la caja conmigo, sintiendo que algo estaba a punto de revelarse. Seguí el sonido hasta el sótano, un lugar que rara vez visitábamos. El aire allí abajo era más frío, más denso. Sentí que mis pulmones se contraían al respirar. Caminé hacia el fondo del sótano y, justo cuando pensé que todo era una tontería, lo vi. Había un pequeño baúl, uno que nunca antes había visto. Parecía salido de otra época, cubierto de polvo y telarañas. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos. Sin pensar, saqué la llave de la caja y me acerqué al baúl. La llave encajaba perfectamente. La giré, y con un suave clic, el baúl se abrió. Dentro, encontré algo que nunca podré olvidar: fotos. Cientos de fotos. En todas, aparecía yo. En mi casa, en el instituto, caminando por la calle, incluso durmiendo. Pero lo peor no era eso. En cada foto, siempre había una sombra a mi lado. Algo oscuro, apenas visible, pero claramente presente. De repente, sentí un susurro detrás de mí. No debiste llevarte lo que no era tuyo. Me giré lentamente, y lo vi. Era el anciano, pero su rostro ya no era humano. Su piel colgaba, su boca estaba torcida en una mueca grotesca, y sus ojos, esos pequeños ojos brillantes, ahora eran completamente negros. «Ahora eres parte de la tienda», dijo, extendiendo una mano hacia mí. No recuerdo mucho más después de eso. Solo sé que desperté en mi cama al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Pero la caja de música seguía allí, y la tienda, aunque invisible para los demás, siempre estaría esperándome.